Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarógrafos que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos los, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país sí le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino.